Okay, so next topic in LAM is one of my favorite ones, death and impermanence. Yeah. El siguiente tema de LAM es uno de mis favoritos, la impermanencia, la transitoriedad. So yeah, why? You know, because if you contemplate the presumed rebirth, yeah, you see how incredibly fortunate you are, and then the next step is kind of, it's not going to last forever. ¿Por qué? Pues bueno, me gusta el tema se introduce aquí porque después de haber reflexionado sobre el precioso renacimiento humano y de la inmensa fortuna que tenemos al disponer de estas condiciones, hay que también, el siguiente paso es reconocer que esto no va a durar para siempre. So yeah, the reason why we meditate on death and impermanence is not to make our depressed or something, right? Is to motivate ourselves, right? Yeah. La razón por la que meditamos en la impermanencia y la muerte no es para deprimirnos, al contrario, es para motivarnos, para aprovechar esta vida. Yeah, so some people might think, oh, those Buddhists, they always meditate on death and impermanence and suffering. They must be so unhappy. La gente puede pensar, los budistas estos siempre meditando en la muerte, en la impermanencia, en el sufrimiento, debe ser gente muy, muy triste, ¿no? Yeah. But actually, it's probably the opposite. Pero de hecho es lo contrario. Because if you understand reality, then there's less suffering. Porque si comprendes la realidad, entonces hay menos sufrimiento. So yeah, death is reality, right? Y la muerte es la realidad. And yeah, one of my friends, I mean, one of the persons I engaged with a dialogue, and one of the world famous physicists, Carlo Rovelli, right? Mm-hmm. So Carlo Rovelli is kind of a physicist in the field of quantum mechanics, particularly quantum gravity, you know. And yeah, he's a very well-respected scientist, very famous scientist. And then in his book on time, he says, it's very interesting. He says, fear for death. There's a physicist, right? He says, fear for death is a fault in evolution. Why would you fear something that's a reality? Which I think it's quite a profound statement for physicists, right? Yeah. Uno de mis amigos, o bueno, uno de los científicos con los que he mantenido varios, o ha formado parte de estos diálogos que mantenemos entre la ciencia y el budismo y demás, que es un reputado a nivel mundial físico cuántico, especialista sobre todo en temas de gravedad cuántica, se llama Carlo Rovelli. Él dice en su libro, que sería algo así, no sé si está traducido al castellano, sería algo así como Sobre el tiempo, dice que el miedo a la muerte es un fallo evolutivo, o es un fallo en la evolución, porque ¿qué sentido tiene temer algo que forma parte de la realidad? Y es algo muy interesante, ¿no? Que esta reflexión provenga de un físico cuántico. And it's true, you know, even if you look at the science, people who have experienced a near-death experience, you know, so when they're able to talk about it, of course, then the mind is more at peace. But the majority of the people who have experienced a near-death experience, then their life becomes much more compassionate, much more spiritual. There's much more value to life after having experienced that. Right? So you see the benefits, basically. Y bueno, en relación a los beneficios que aporta el reflexionar sobre la muerte, hay mucha investigación hecha sobre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando pasan por este trance después de pasar por esto, con la mente ya más tranquila. En general, con pocas excepciones, estas personas tienen una vida más vinculada con la compasión, con la espiritualidad, con la alegría. Quiero decir, después de tener esta experiencia cercana a la muerte, aprovechan, porque su vida cambia en este sentido. So the Buddha said there's great benefit in contemplating death and impermanence. Por eso el budismo dice que hay un gran beneficio derivado de la contemplación de la muerte y la transitoriedad o la impermanencia.
Because the first teaching of the Buddha was a teaching on the truth of suffering, right? The first noble truth. And there's 4 aspects to the truth of suffering, and the first aspect is impermanence. So first teaching of the Buddha is basically impermanence. Then throughout the teachings of the Buddha, then the Buddha said the most supreme among 4-footers, yeah, that means animals, right? 2-footers are humans, 4-footers are animals. The most superior, the biggest one among the 4-footers is the elephant, right? In a similar way, the most superior contemplations or discriminating factors is the discriminating factor of contemplation and impermanence, right? So that's how the Buddha taught. And then when the Buddha passed away, then his last teaching, the Buddha was saying, look, at the Atthakatha, you know, the Buddha is passing away, you know, so this last teaching also was that impermanence, right? El tema de la muerte y la impermanencia es absolutamente trascendental en el budismo, y hay, Buda mismo dijo que hay muchos beneficios que se derivan a partir de la contemplación de este hecho, de este fenómeno. En la primera enseñanza de Buda, cuando Buda enseñó las 4 nobles verdades, la primera noble verdad es la noble verdad del sufrimiento. Cada verdad tiene 4 aspectos, pues el primer aspecto de la primera noble verdad, el primer aspecto del sufrimiento es la impermanencia. Es decir, Buda, de lo primero que habló, la primera enseñanza que dio cuando se iluminó, fue esto, fue hablar de la transitoriedad y la impermanencia de todos los fenómenos. Además, Buda dijo algo así como que de entre todos los cuadrúpedos, de entre todos los animales de 4 patas, el que tiene la huella, la impronta más poderosa es el elefante. Pues de igual modo, de entre todas las meditaciones, la que tiene una impronta, una huella más poderosa en la mente, más beneficiosa en la mente, es la meditación sobre la muerte y la impermanencia, refiriéndose a la importancia de meditar sobre este punto. Además, cuando Buda murió, cuando Buda manifestó el aspecto de morir, él dijo, mirad, el Buda está muriendo, es decir, también durante ese proceso de muerte, Buda lo utilizó para dar una enseñanza a sus seguidores sobre la transitoriedad. And also, if you study Buddhism, the philosophy of Buddhism, right, we can summarize into the 4 seals of Buddhist philosophy. Right? So the first seal of Buddhist philosophy is all compounded phenomena are impermanent, right? Then all contaminated aspects are in the nature of suffering. And then everything is empty and selfless, and nirvana is peace, right? So in the 4 seals of Buddhist philosophy, or that what classifies a Buddhist philosophy, the first one is compounded phenomena are impermanent. Además, otra clasificación para agrupar las enseñanzas budistas son lo que se conoce como los 4 sellos, o que recogen un poco las 4 características fundamentales y particulares de las enseñanzas de todo el budismo, ¿no? Y de los 4 sellos, el primero habla de que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, refiriéndose a que todos los fenómenos por compuestos se refiere a que todos los fenómenos que dependen de causas y condiciones están sometidos a la transitoriedad. Luego está el siguiente sello que habla de que todos los fenómenos contaminados son de la naturaleza del sufrimiento, luego de que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente o están vacíos de un yo independiente, y en último lugar que nirvana es la auténtica paz. Estos serían los 4 sellos del budismo, siendo el primero el de la impermanencia. And then also in the LAM it starts with the contemplations on the benefits of that impermanence, right? También el LAM comienza, la serie de meditaciones del LAM comienza con la contemplación sobre la impermanencia y la muerte. So that's important to know, first of all, why do we meditate on this, right? Yeah. Entonces es importante saber por qué meditamos en esto. So yeah, and then how do we do it, and then see if we produce the right result. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Y en tercer lugar, ¿cómo verificamos que estamos produciendo el resultado pretendido con esta meditación? So it's a very constructive way of thinking, because if you think, oh, I'm going to die, oh, then you don't produce the right kind of mindset, right? Claro. From the meditation. Esta es una forma muy lógica y muy sana de plantearlo, ¿no? Porque si el resultado de meditar en la muerte es acabar pensando,
uy, voy a morir, socorro, socorro. Eso es que no lo estamos haciendo bien, ese no es el resultado que pretendemos. Socorro, socorro. What is it? It's like, yeah, so it's like, I'm gonna die, I'm gonna Okay. help, something like this. Yeah. Sounds very penetrant. So that means that we're going to die is a reality. Mhm. So that we have to accept that reality, but the mind we generate from the contemplation and impermanence should be very constructive. You know, okay, I'm going to die, and I have this opportunity, and I'm going to use it the best way I can, and then you move forward, right? So that's kind of a very constructive way of using these contemplations. Mhm. Que vamos a morir es la realidad. Por tanto, hay que aceptar la realidad. Pero el objetivo de esa aceptación y esa reflexión es una mente muy constructiva, una mente muy positiva que dice, bien, pues ante este hecho lo que debo hacer es aprovechar de la mejor manera posible la oportunidad que ahora tengo y por tanto a partir de ahí generar esa motivación para desarrollarse, para avanzar, para seguir adelante. Because if you prepare yourself and understand reality, then when you meet reality, it's not too difficult. Right? Porque si te preparas para comprender la realidad, cuando te encuentras con la realidad, no vas a tener ningún problema. Yeah, I often use examples of my mother, and she knows I'm talking about her. Yo a menudo uso ejemplos, pongo a mi madre como ejemplos en estos temas. Ella ya sabe que hablo de ella aquí en los cursos. She knows that, but I said I only talk about your good things. Yo le digo, tranquila, que solo hablo de tus cosas buenas. So my mother doesn't say I'm a Buddhist or something like that. She has an altar and she reads LAM and thinks about LAM because her son is a monk and he's not completely crazy. She knows that. Right? Yeah. A ver, mi madre no se define como budista, ella tiene un altar en casa y lee libros sobre Dharma, libros sobre LAM. El hecho de tener un hijo monje que considera que no está del todo mal de la cabeza le ayuda, ¿no? Pero bueno, no se define como budista. So then she's reading, you know, and then my father got cancer, you know, and it went very quick, you know, lung cancer within a few months, degenerated and passed away. Mm-hmm. So then they always had a, generally speaking, very good relationship. You know? So then when my father passed away, that suddenly then most of my aunts and uncles thought she goes in a depression, right? But it didn't happen, you know. Of course, sadness was there, but there was no depression. So then the doctor and the aunts and uncles, they were very amazed. So later on, I asked my mother, how did you do this? He said, you know, I'm thinking about these things already for some time. So I knew it's going to happen one day. So then you prepared. Claro, mi madre, eso, ella leía libros budistas y de Dharma y demás, y cuando mi padre enfermó de cáncer, tuvo una enfermedad bastante fulminante que, bueno, murió en unos pocos meses. Cuando esto ocurrió, claro, fue un golpe muy grande. Mis tíos y tías pensaban que dado que ellos habían tenido, mis padres, una relación relativamente, o en términos generales, muy buena, ellos pensaron, uy, esta mujer va a caer en la depresión, ¿no? Pero eso no fue así. Por supuesto que había tristeza, pero no había depresión. Entonces, tanto el doctor como mis tíos y tías se sorprendieron un poco de la reacción de mi madre. Cuando yo le pregunté por eso, ella dijo, bueno, pues llevo ya algún tiempo leyendo sobre el hecho de que vamos a morir y es algo que me he hecho consciente de que va a pasar algún día. Entonces, bueno, pues más o menos me he preparado para ello, ¿no? So if you prepare for dying, then when it happens, you're less influenced by it. Si te preparas para la muerte, cuando llega el momento, te afecta menos. Yeah, so then the benefits, first of all, that explains in the LAM, right? The benefits of contemplating that impermanence, or the drawbacks if you don't contemplate that impermanence, right? It's been explained. En el LAM se explican los beneficios de pensar en la muerte y también los inconvenientes de no hacerlo, las dos cosas. Yeah, so the first aspect is if you don't think about that impermanence, you will not enter the Dharma. El
El primer inconveniente de no reflexionar sobre la muerte es que si no piensas en la muerte, no comienzas a practicar Dharma, no entras en el Dharma. So then that means, and then if you enter the Dharma, but you don't contemplate death and impermanence regularly, then the Dharma doesn't become pure, right? Then it's still motivated for this life. So to say. Y si aún entrando en el Dharma, si comenzando a practicar Dharma, no reflexionas diariamente sobre la muerte y la impermanencia, tu práctica del Dharma no va a ser pura, en el sentido de que vas a practicar solo por el beneficio de esta vida. And then also, if you don't contemplate death and impermanence on a regular basis, you will not accomplish the points of the path, right? Otro elemento, otro inconveniente que se menciona es que si no meditas sobre la muerte y la impermanencia de forma regular, no vas a conseguir los logros del camino, de la práctica. And also, it helps you to continue, to keep going. Y meditar sobre la muerte te ayuda a mantener la práctica en marcha, a seguir adelante. And then, if you do that, then at the time of death, there's no regret. Si haces eso, cuando llegue el momento de la muerte no habrá ningún arrepentimiento. And you see that with the more genuine practitioners, right? When they die, or the moment before death, they said, "I'm ready. I'm content with life, no regrets." So then you can die very peacefully. Y se puede ver en muchos practicantes que cuando llega el momento de la muerte, justo previo a ese momento de la muerte, dicen, está bien, estoy listo para irme, no tengo arrepentimientos, he tenido una buena vida y ya está, no hay drama. Kashin Drushin, we say, means like, Kashin means pleasant, and Drushin means, with a nice kind of movement, or you die kind of very peacefully and you're very content. Kashin Drushin. Yeah, it's kind of, with a peaceful and pleasant mind you die. Sí. Bueno, es una expresión tibetana que significa algo así como un movimiento o un flujo placentero, ¿no? Fácil en ese sentido, en relación a morir como un proceso, no sé, un proceso sencillo, armonioso, un proceso suave, ¿no? So yeah, I've seen many of my own teachers in that aspect, passing away. And Kushtudha Rinpoche, I was very close. Kushtudha Rinpoche had, a very, very, stomach cancer for some time, right? So very weak, very weak body. And then he knew he was going to pass away. So he came to the monastery to pass away. And then he stopped eating 5 days before passing. That's kind of traditional. Then you only have a little bit of curd and a little bit of honey as the last kind of meal, right? And then within 5 days, the person is going to pass, right? This is how Vilas means. And then he was so weak, but then the night, just the moment before he passed away, he got up and went to the altar, made prayers, and then said, you can die like this, or you can die like this. Because of my condition, I do like this, and then passed away. Kind of complete control. So that's possible, right? Yo he tenido, bueno, por una parte la fortuna de ver este proceso de la muerte en muchos de mis maestros. En uno de ellos recuerdo que tuvo durante mucho tiempo un cáncer de estómago, comía mucho. Pues Este maestro tenía un cáncer de estómago, muy doloroso, y vino al monasterio en la fase final de la enfermedad, un poco a morir allí. Cuando faltaban 5 días para su muerte, dejó de comer. Es tradicional en estos casos, solo tomaba un poquito de yogur y de miel durante los últimos 5 días. Cuando los grandes maestros que tienen control sobre el proceso de la muerte inician esta dieta, en el monasterio ya se sabe que después de 5 días van a morir. Él estaba muy débil y tenía el cáncer en su fase terminal. La noche antes de fallecer, salió de su habitación, dio una vuelta a la gompa, hizo postraciones, en fin, un gesto así frente al altar y dijo, hasta aquí, voy a morir. Podemos morir así o podemos morir tumbados. Debido a mi condición física, voy a morir tumbado.
So yeah, con perfecto control se puede. so that's very inspiring to see. There are people who are in complete control and they die according to the book, as we said, right? Mhm. Yeah. Es muy inspirador ver a personas que tienen completo control sobre el proceso de la muerte, ¿no? Que digamos que mueren según el manual, según las instrucciones, por así decir. And there's various signs, they're aware of, so they know exactly when they're going to die. Y hay muchos signos de los que son conscientes, de forma que saben exactamente cuándo van a morir. So then they detach. That's good to detach, right? So they give away all their possessions. They don't possess anything anymore, right? They peacefully die. Se desprenden de todas sus posesiones, de modo que se quedan sin poseer absolutamente nada y ya sin ningún tipo de preocupación mueren. There was one monk in Gume monastery. He gave away everything, but then he didn't die. Había un monje en el monasterio de Gume que pensó que iba a morir, entonces se desprendió de todas sus posesiones, pero luego no murió. So it also happens, right? Eso también pasa. Yeah. So yeah, but it's very inspiring because certain masters you can see complete control of the death process. Right? Es muy inspirador ver este perfecto control del proceso en algunos maestros. Yeah. So the actual contemplations then on death and impermanence is we normally say 3 roots, and each of the 3 roots has 3 reasons, right? Bien, pues la contemplación o la meditación tradicional sobre la muerte y la impermanencia tiene una estructura que normalmente hablamos de que tiene tres apartados o 3 raíces, y luego cada raíz tiene a su vez 3 razones. So the first root, so to say, is that death is definite. La primera raíz son simplemente, puntos sobre los que reflexionar, ¿no? La primera raíz es que la muerte es definitiva, es cierta. The second one is that the time is uncertain. La segunda raíz es que su momento es incierto. So because it's easier to see we dying, but the second one is a bit more challenging, right? That we can die any moment, right? So the time of death is very uncertain. El primer punto es más fácil de comprender, ¿no? El hecho de que vamos a morir. El segundo es más difícil, el tomar conciencia de que puede ocurrir en cualquier momento. And then the third one is that only our mental development, right? Or we say only the Dharma basically is of benefit when you die. Y la tercera raíz o el tercer elemento en el que reflexionar es que solo nuestro desarrollo mental, es decir, solo el Dharma que hayamos incorporado va a ser de beneficio en el momento de la muerte. So let's have a look at the first one, right? That death is certain. Bien, vamos con el primer punto. La muerte es cierta, definitiva. Yeah, it's definite, yeah. So yeah, there's various reasons for to prove that death is definite. Right? Hay varias razones para probar que la muerte es definitiva. So one aspect is that we cannot escape death. We cannot go to a place where there is no death, an island, or you can travel into space as far as you like, but you cannot prevent yourself from dying. So you cannot go to a place, there's no doctor that can stop that, right? And there's no medicine that can stop that. Of course, there's all kind of, people produce all kind of shampoos to not let your hair go gray, but and pills to stop decay, but you cannot really stop. And there's all this kind of a few rich scientists who like to re-establish their cells in the body in order to have a longer life, right? Yeah. They spend millions of dollars, but you're gonna die, right? There's no way you can escape death with medication, with a place to go to, and even the most powerful leaders, they all die. Bien, pues el razonamiento que establece que la muerte es algo definitivo, cierto, es que no hay escapatoria posible. No hay ningún lugar que nos evite morir. No podemos irnos a una isla remota, podemos viajar lo lejos que queramos en el espacio. La muerte siempre va a ser algo definitivo. No hay ningún doctor, no hay ninguna medicina que nos pueda prevenir la muerte, ¿no? Ahora, pueden haber champús que evitan las canas, o cremas o pildoritas que evitan las arrugas, pero nada de eso nos previene de morir.
ahora mismo, ¿no? Creo que hay personas o hombres megamillonarios que están investigando un montón para poder preservar sus cuerpos en el futuro y demás, pero no hay nada que suponga un escape, una evitación de la muerte. Es absolutamente imposible. Da igual el poder que se tenga, que se sea un líder mundial muy famoso. No hay nada que permita escapar de la muerte. So yeah, nobody can escape death, right? Even the Buddha showed the aspect of passing already. Right? Nadie puede escapar a la muerte. El mismo Buda mostró el aspecto de morir. And it's going to happen to all of us, right? Y nos va a pasar a todos. So if you see here who's here in another 40 years or so, most of us are not there anymore. Muchas de las personas que estamos aquí dentro de 40 años ya no vamos a estar. So that's the reality. Esa es la realidad. So we cannot escape, you know. No podemos escapar. So that's kind of, it's coming. Viene, se aproxima, está viniendo. And then that brings us to the next point, that it's coming closer than going further away, right? Y esto nos lleva a la segunda razón dentro de esta primera raíz, y es que la muerte se aproxima cada vez más, no se aleja nunca, cada vez está más cerca. So the first reason that is definite is we cannot escape it, right? And the second reason that is definite is it's getting closer rather than being further away. La primera razón dentro de que la muerte es definitiva es que no hay escapatoria posible. La segunda razón es que la muerte se aproxima cada vez más, nunca se aleja. So if you're born, and let's say you get 80 years, you know, give it a kind of a positive look, but then every year there's a year gone, and you come close to death, right? That's the reality, right? So every year, every month, every week, every hour, every minute, every second, you're actually walking towards death, right? Imagina que eso sí, cuando naces, si vas a vivir, digamos, 80 años, cada año que pasa es un año que se ha ido y que te ha acercado a la muerte. Y cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada minuto, cada segundo que pasa, sencillamente te estás acercando a ese momento final de la muerte. So when people celebrate their birthday, they say, oh, I'm another year older, but actually it means another year close to death, right? That's reality. Cuando la gente celebra su cumpleaños y celebra, oh, ya soy un año mayor, en realidad eres un año más cerca, estás un año más cerca de morir. So instead of putting the candles of your life or your age, right? Then put how many candles there are left. En vez de poner en el pastel las velitas de cuántos años has cumplido, podrías poner las velitas de cuántos años te quedan. Because that's reality, right? Porque esa es la realidad. So yeah, you're getting closer every, you know, if you have a clock, this is just minutes, but you have clocks with seconds, split seconds. So if you put that in front of yourself, you see it's going very fast. The split second, right? And that means that closer, 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 you know? Or you have a countdown with special events. You have this countdown, you know. But yeah, you can put your countdown 80 years and just look at it. You know? Imagina que tienes un reloj, coges un reloj delante, un reloj que tenga segundero y hasta decimales, ¿no? Y puedes ver lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que te aproximas a la muerte si te fijas en ese reloj. O piensa en una cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás que se utiliza a veces para los grandes eventos, ¿no? Pues piensa que todo eso te sirve, ¿no? Para reflexionar sobre el hecho de que la muerte se aproxima, es irrefutable. Yeah, so it means that every moment we're getting closer. Significa que cada momento estamos más cerca de morir. So yeah, we're just walking in the direction of dying, basically. Básicamente caminamos en dirección a la muerte. And then that is not going to wait till you finish a particular project or you finish a particular development or something like that. That can just happen just there. Or one of my friends, her mother passed away. They had a conversation like this, and then the mother collapsed and passed away. So that's happening, right? La muerte no va a esperar
a que terminemos un proyecto o a que nos venga bien. La muerte va a ocurrir cuando suceda, sin ningún tipo de concesión. No va a suceder en un momento conveniente cuando haya terminado algún proyecto. Tengo un amigo que acabó de tener una conversación con su madre por teléfono y al momento la madre colapsó y murió. Puede ocurrir en cualquier momento. So it means that, you know, if you see that, then, you know, things are getting closer. So, and that is not going to wait till you finished your development, right? So that means we really have to put some effort to develop it before it's too late. Entonces, si comprendes que la muerte está cada vez más cerca y que no va a esperar a que acabes, por ejemplo, tu desarrollo, la conclusión sería, pues no tengo tiempo que perder, tengo que ponerme manos a la obra ya. Yeah, so that's kind of, there's in the sutra it says, you know, we don't know what's earlier, right? Your next breath or dying. En los sutras se dice, no sabemos qué llegará antes, tu siguiente respiración o tu muerte. You just have to stop breathing, or your heart has to stop beating. That's it. Basta con que dejes de respirar o que tu corazón deje de latir y ya está. Very easy to die, you know. Yeah. Es muy fácil morir. Yeah. So that's kind of, yeah, good contemplation to contemplate again and again these three reasons, proving, right, that is definite. Es muy conveniente contemplar una y otra vez estas tres razones que apoyan el punto de que la muerte es algo definitivo. Yeah, so yeah, we're going to do a contemplation and then we add one more thing to it. Yeah. Vamos a hacer ahora una pequeña meditación donde vamos a añadir un componente nuevo. Because in the tradition, especially the tradition of those two Panchen lamas, right? The traditional way of how to meditate on the topics of the Lam Rim. Yeah, there's a kind of visualization practice that helps us to purify the mind and to receive blessings. Yesterday we talked about the story of Lama Tsongkhapa and Manjushri, and one of the types of advice was to make supplications to the teacher, right? So that's kind of an aspect which is more in the traditional Lam Rim, in order to receive blessings, purify the mind and receive blessings, and with some faith the mind can move much quicker into into the understanding of death and impermanence. So the realizations come quicker, right? Vamos a introducir un elemento nuevo en esta meditación que proviene de la tradición de estos, como ya comentamos ayer, de estos dos, del texto de Lam Rim de los dos Panchen Lama, que son básicamente instrucciones sobre cómo meditar en los temas de Lam Rim, y que comporta una visualización que tiene que ver con la purificación y el recibir bendiciones del maestro. También está presente, por ejemplo, en la historia que comentamos de Lama Tsongkhapa recibiendo estas instrucciones de Manjushri. Una de las 4 instrucciones que recibió fue la de hacer súplicas al maestro. Esto, desde el punto de vista más tradicional, una forma de llevarlo a cabo es con visualizaciones en las que se hace súplicas al maestro para recibir la purificación por parte del maestro y sus bendiciones, para que nuestra mente, eso facilita o ayuda a que nuestra mente consiga las realizaciones, las experiencias profundas del tema que estemos tratando, en este caso del tema de la muerte, y que gracias a eso podamos avanzar más rápidamente en el desarrollo mental. Because many people, they like to meditate and again, but if you actually create the right conditions for meditation, then with less time spent on meditation, you get a result quicker. So that's what we want. Porque a mucha gente le gusta meditar una y otra vez, o meditar mucho, pero si eres capaz de crear las condiciones adecuadas, con menos tiempo de dedicación, vas a conseguir más resultados. So yeah, we can just try to meditate on these topics, just like that, but it's good. But if you combine that with preliminary practices, accumulation of merit, purify negative deeds, then your feeling of the Lam Rim or your insights can come very quick, much quicker.
puedes meditar mucho sobre la muerte, sobre estos temas, eso es algo positivo, pero si además de meditar, lo que haces es incorporar una serie de prácticas preliminares de acumulación de méritos, de purificación, etcétera, todo eso va a facilitar que tengas experiencias en tu mente más intensas de los temas que estás tratando. Just to give you an idea that traditionally in Tibet, in the monastic system, 2/3 of the daily activity was spent in accumulation of merit and purifying active deeds, and only 1/3 was study and contemplation. So that gives a very clear picture that there's a need for preliminary practices, right? Purifying the mind and accumulate merit. Para que os hagáis una idea, en los estudios monásticos tradicionales en Tíbet, en los monasterios, se dedicaba aproximadamente 2/3 de toda la práctica a purificar karma negativo y a acumular mérito, y solo 1/3 del tiempo a estudiar. Eso nos da una Study idea. and contemplation, right? Para eso, solo 1/3 a estudiar y meditar. Eso nos da una idea de la importancia que tienen estas prácticas preliminares. So yeah, that gives an idea that these things are important. Eso nos da una idea de que estas prácticas, estas cosas son importantes. Yeah, so the way to do that is you visualize Sakyamuni Buddha in front of yourself. El modo de hacerlo es visualizar al Buda Sakyamuni frente a ti. And then if you have a teacher and you have a relationship, then you think the Buddha is, in one nature with your teacher, right? Si tienes un maestro o una maestra, puedes visualizar que esa persona y la naturaleza, esa persona comparte su naturaleza con la naturaleza de Buda, son lo mismo, en esencia. And then surrounding yourself, you imagine countless sentient beings who are suffering, and then you think, I really have to do something about this. And then you make requests to Guru Buddha in front, and then there's 2 visualizations, right? There's first white light with regards to purification, and then yellow light with regards to increase or getting the insights. So. Después, manteniendo esta visualización, lo que haces es visualizar o imaginar que todos los seres te están rodeando, todos ellos están sufriendo, y de ahí sacas la motivación para hacer súplicas a tu maestro en la forma de Guru Sakyamuni Buda, del maestro Buda Sakyamuni, para pedirle que te ayude a capacitarte para ayudar a todos los demás. Y a continuación esa visualización tiene 2 partes. En primer lugar, recibes luz blanca del Guru Sakyamuni que te purifica, y después luz dorada o una especie de néctar brillante dorado que lo que hace es de alguna forma capacitar a tu mente para conseguir esas comprensiones, esos logros en el camino que buscas. Yeah, so there's 2 visualizations. So first, with that request, please bestow blessings, right? So then we make a request to Guru Buddha in front, and then from the heart of Guru Buddha comes white light to your crown and to the crown of all beings surrounding yourself. And that fills your whole body, and then you imagine you purify all negative thoughts, you purify all negative karma, and also you pacify all obstacles. Hay en la parte, una de las partes de la visualización, cuando has visualizado a Guru Sakyamuni Buda frente a ti y a todos los seres alrededor, le haces un ruego. El primer ruego es, por favor, concédeme tus bendiciones. Entonces, en ese momento del corazón, del chakra del corazón de Buda, emanan rayos de luz blanca que te alcanzan en la coronilla, a ti y al resto de seres. Imagínate que esta luz es como una ducha que te inunda por completo y elimina así todos los pensamientos negativos, todo el karma negativo y cualquier obstáculo o cualquier obstrucción que tengas. Yeah, so and then in particular, we also think that the obstacles for that particular topic we're meditating upon, those obstacles, they get pacified. Y además, acompañas esta visualización pensando que en particular está esa luz blanca que recibes del maestro, está eliminando cualquier obstáculo que en ese momento te impida tener una experiencia o una comprensión del tema que estés tratando o sobre el que estés meditando. And then with a yellow light, so to say, we think we receive the blessings in the form of the realizations, right? So we get the realization of the whole LAM ring, and in particular,
the realization of the topic we want to meditate on. Y a continuación, visualizas que del corazón del maestro Guru Sakyamuni emanan rayos de luz dorada, que lo mismo te alcanzan en la coronilla y a la coronilla de todos los seres, te inundan de esa luz por dentro, te colman por completo y siente que en realidad lo que te está transmitiendo el maestro son sus propias realizaciones de todo el LAM y más específicamente las que tengan que ver con el tema que estés tratando, y eso de alguna forma, esas bendiciones activan en tu mente el potencial para conseguir ese mismo logro. So with some strong faith, then it can really move the mind, and then meditation on a topic to get an experience is much easier. Con una fe muy fuerte, esta visualización puede realmente afectar a tu mente y a partir de ahí conseguir más resultados con la meditación. Because we need experience, right? We need realization. Porque necesitamos conseguir las realizaciones, las experiencias directas de lo que estamos hablando. So yeah, in the beginning, it's struggling with visualizations, and so in the beginning, it's all a bit, yeah, you have to get used to it. Yeah, sometimes. Al principio es difícil, hay que esforzarse en eso, en las visualizaciones, etcétera. Es una cuestión de tomarse un tiempo para familiarizarse con todo eso. So then over time, when you get used to it, and also your faith increases, right? And your relationship with the teacher becomes better, then it can be very, very strong blessing that arises, and your mind really gets into the feeling of impermanence, right? Pero con el tiempo te familiarizas con la práctica, aumentas tu devoción y tu fe en el maestro y también tu relación con él, de forma que esto sí puede marcar una diferencia, sí puede influenciar directamente o influir directamente en tu mente cuando meditas. So the white light and the yellow light is generally speaking white and yellow, but it's basically the 5 colors of light, right? Or like a rainbow kind of light, but mainly white first and mainly yellowish aspect, the second light. So that's kind of, then I'm within the tradition. Pues siguiendo con la explicación tradicional de esta práctica, estos rayos de luz blanca primero y dorada después, en realidad están compuestos de los 5 colores de la luz, como si fuera un arco iris. Lo que pasa que en el primer caso el aspecto predominante es en blanco, en el segundo caso el dorado, pero no son ni blancos ni dorados, están en realidad formados por estos 5 colores. Yeah, so then what we do is first we do the concentration meditation, right? Then we do this visualization of the light rays, and then we do the actual contemplation on that impermanence. Entonces, lo que vamos a hacer es primero la práctica de la concentración, después la visualización, que incluye la parte de los rayos de luz blanca y dorada, y después la meditación analítica o la contemplación sobre esta de la primera de las 3 raíces de la meditación sobre la muerte. Yeah, so let's give it a try. Bien, vamos a intentarlo. So yeah, again, before we start, just to neutralize the breathing and to settle down the mind, we do the same technique of the 9-round breathing exercise. Right? Bien, para ecualizar, para equilibrar la respiración y con ello calmar la mente, vamos a practicar de nuevo la respiración de 9 rondas, como hemos hecho antes. Yeah, so same again, right? Right index blocking left in right. Con el índice derecho bloqueamos el orificio izquierdo, 3 ruedas y luego al revés. Then you breathe in, hold for a second or 2, block the other nostril and breathe out. Inspiramos, mantenemos el aire 1 o 2 segundos y soltamos el aire por el orificio contrario y hacemos este ciclo 3 veces. Yeah. The second time. Ahora una segunda vez. Then the third time. Una tercera vez. Then we change the
index finger. Ahora cambiamos, utilizamos el índice de la mano izquierda. Second time. Por segunda vez. And third time. Por tercera vez. And then 3 times to both nostrils, right? Y ahora respiramos 3 veces a través de los 2 orificios nasales. So then when you're done, then we do the counting of the breath here from 1 to 10, and then start over counting. And then make sure as soon as your thought wanders off in the past or the future, or you think about things, be alert that it happens. And with mindfulness, bring your mind back to the counting of the breath. Yeah? So we do that for about 2 minutes. Ahora pasamos a contar las respiraciones en rondas de 10. Asegúrate de que en cuanto la mente empiece a vagar, a distraerse, aplicando la vigilancia, la alerta, lo detectas enseguida. Detectas que te has distraído y aplicando el recuerdo o mindfulness, simplemente retornas la atención al objeto de tu meditación, que en este caso es contar las respiraciones en ciclos de 1 a 10. And then imagine in front of yourself is Sakyamuni Buddha. There's a throne supported by snow lions. On top of that is lotus, sun, and moon disk. And on top of that, you see the Sakyamuni Buddha in full lotus position. Right hand on his right knee touching the moon disk. And the left holds a begging bowl filled with nectar. And has a very peaceful and smiling face. And his whole body is made out of golden light. And wears the robes of a Buddha-Danes monk. So think it's kind of a 3-dimensional image made out of light. Yeah? So in front of yourself. A continuación, visualiza frente a ti, a la altura de tu frente, al Gurú Sakyamuni Buda. Sobre un trono lleno de joyas y soportado por 4 leones de nieve, hay un gran loto con un asiento, un disco de sol y un disco de luna, y sobre él, hecho de luz tridimensional, muy brillante, muy radiante, está Sakyamuni Buda en la posición del loto completo. Tu mano derecha descansa sobre la rodilla derecha, tocando con la punta del dedo índice, perdón, del dedo corazón el suelo.
y la mano izquierda descansa en su regazo sosteniendo este cuenco lleno de néctar. Viste las ropas de un monje completamente ordenado y tiene una expresión muy pacífica que te mira mientras sonríe. Trata de visualizarlo de forma tridimensional, aunque esté hecho de luz. And then surrounding yourself, you imagine countless sentient beings undergoing the various types of suffering, of birth, sickness, old age, and death again and again. And think, you really want to do something about this suffering, and for that purpose, you make requests to Guru Buddha in front and think, without the realization of death and impermanence, I will not motivate myself into the LAM rim. So please bestow the realizations of death and impermanence upon me. Yeah, so you make a kind of request based on looking at the suffering of sentient beings. Y a tu alrededor, imagina ahora que te rodean todos los seres que existen, cada uno de ellos sobrellevando su propio sufrimiento, todos los tipos de sufrimiento, los del nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte. Y motivado por el deseo de ayudarles, haces esta súplica, este ruego a Buda Sakyamuni, diciéndole, por favor, bendíceme para que pueda comprender realmente la realidad de la muerte y la impermanencia, y que así pueda motivarme para avanzar en el camino y poder liberar del sufrimiento a todos estos seres. And then the Buddha is very pleased with your request, and from his heart, first of all, come those 5 colors of light, or rainbow-like color, but mainly being an aspect of bright white light to your crown and to the crown of all sentient beings surrounding yourself. And this purifies all negative karma, negative thoughts, and also pacifies all obstacles, in particular the obstacle that prevents you from realizing death and impermanence. It gets pacified. So imagine you receive this white light to your crown, filling your whole body, and you purify and pacify, and let's do that for about a minute. Y Buda, que está muy complacido con tu ruego, emana desde su corazón estos rayos de luz que están compuestos de los 5 colores, como un arco iris, pero que tienen como color predominante el blanco. Y este rayo de luz de color blanca muy brillante te alcanza a través de tu coronilla, a ti y a todos los demás seres, y te inunda por completo, te colma. Y al hacerlo, purifica todos tus pensamientos negativos, todos los karmas negativos y cualquier obstáculo que tengas para avanzar en el camino, para transformar tu mente, y específicamente cualquier obstáculo que tengas para conseguir esta realización o este logro sobre la muerte y la impermanencia. And then think you completely filled with this white nectar light and completely purified. And all obstacles are pacified. Siente como esta luz blanca te ha llenado por completo y cualquier obstáculo ha sido eliminado. And then again, with the same request, we make, or the same intention, we make requests, and this time the 5 colors, mainly in the aspect of yellowish light, comes to your crown and all sentient beings, and this bestows
the realizations of the part, and in particular, the relation of death and the permanence, right? So also that visualization of the yellow light from the Buddha's heart to your crown, filling your whole body, and receiving the blessings. Also that we do for about a minute. Y ahora con la misma intención, volvemos a hacer esta solicitud, este ruego a Buda Sakyamuni, y de su corazón emanan rayos de luz dorada, que igual que antes te alcanzan en la coronilla, a ti y al resto de seres, llenan tu cuerpo por completo, inundan tu mente, concediéndote todas las realizaciones, todos los logros del camino y específicamente el objeto de nuestra meditación de ahora, que es la muerte de impermanencia. Then you think you completely filled with this yellowish light, and think your mind completely moves into the understanding of death and impermanence. Piensa que esta luz te ha llenado por completo y que tu mente ahora sí está perfectamente dispuesta, preparada para meditar sobre la muerte y la transitoriedad. And then we do the actual analytical meditation, right? So we contemplate those three reasons that try to see that death is definite, right? So meaning we cannot escape. Is it true? You know, can we escape death? You know, you can ask yourself, is there an island you can go to, or is there a doctor that can prevent you from dying, or is there a medicine that prevents you from dying? And then we see that there is nothing like that, right? Even the most powerful leaders, they passed away, they died. You know? And then also on top of that is kind of we getting closer to death every second, rather than that death is going further away. Right? So we walking towards death, right? Every step we take is closer. And then that is not going to wait till you finish something. It just happens when the time is there, right? So try to see that that is definite because of these reasons. It's going to happen, you know. So yeah, do this contemplation for about 2 or 3 minutes. Y ahora, durante los próximos 2 o 3 minutos, pasamos a hacer la meditación analítica, reflexionando de nuevo sobre estas 3 razones que establecen que la muerte es algo definitivo, cierto. El hecho de que es imposible escapar de la muerte. Da igual, no hay ningún lugar donde nos podamos guarecer, no hay ningún doctor que pueda evitar que muramos, no hay ninguna medicina que nos pueda salvar de la muerte. Todo el mundo está sometido a esto. Incluso las personas más poderosas del planeta, los más grandes líderes mundiales, no hay escapatoria posible. Además, la muerte es algo a lo que nos estamos acercando constantemente. Cada segundo que pasa, estamos más cerca de la muerte, nunca más lejos. Y en tercer lugar, además de todo esto, la muerte no espera. La muerte no va a ocurrir cuando acabemos un proyecto o cuando nos resulte más conveniente. Puede ocurrir en cualquier momento. Trata de reflexionar ahora durante un momento sobre estas 3 razones.
and then try to come to a conclusion that sees that it's true, you know, nobody can escape death. I'm going to die, right? And it's kind of every breath you take, you actually getting close to death, right? So come to this kind of conclusion that it's going to happen, right? And it's not going to wait for anything, it's just definitely going to happen. And then focus on that conclusion for about half a minute. Trata de llegar a la conclusión de que la muerte es cierta, es definitiva. No hay escapatoria posible, no hay manera de alejarla, de hecho cada vez estamos más cerca de ella, y tampoco es algo que vaya a ocurrir cuando nos resulte más conveniente, puede pasar en cualquier momento. Trata de llegar a esa convicción de que realmente la muerte es algo definitivo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Then combine it with the meditations we did previously. See that you're so fortunate to have found these teachings, have a healthy body, healthy mind, have interests, you know, and that's not going to last forever, right? And also death is coming closer, you know, so now is the time to use it before you go to the next life. And then the question is if you meet the same kind of conditions, right? So right now it's time to put it into practice. Right now it's time not to waste your time. So yeah, come to that kind of conclusion or determination for yourself to make a promise for yourself that you're going to take the essence out of this incredible, precious and rare opportunity you have right now before it's too late. Y ahora, retomando el tema anterior, reconociendo la inmensa fortuna que tenemos con todas estas condiciones tan favorables en nuestra vida, trata de llegar a la determinación, al compromiso o a la promesa personal de, dado que la muerte es algo definitivo, que puede suceder en cualquier momento, teniendo todas estas condiciones tan favorables para practicar, para desarrollarme, voy a aprovecharlas al máximo sin perder un segundo. Trata de generar esa convicción y ese compromiso personal para aprovechar de la mejor manera posible la vida que tienes ahora, recordando que la muerte es algo definitivo y que puede suceder en cualquier momento. Okay, so then we can stop. Muy bien, podemos ahora parar aquí. So sometimes, you know, the precious human rebirth is very uplifting aspect of it. I'm very fortunate. And then that impermanence brings our mind a little bit downish, right? So sometimes it's good to combine those two meditations. En ocasiones, cuando meditamos en el precioso renacimiento humano, nuestra mente se anima mucho, ¿no? Se eleva, y después con la muerte y la impermanencia nos da un poco el bajón, ¿no? Bueno, es bueno combinar ambas meditaciones, tratar de encontrar un equilibrio. Yeah. Okay, so let's take a break then. I mean, stretching the legs a little bit. No siesta, just maybe 10 minutes. No? Muy bien. Vamos a parar ahora, a descansar durante 10 minutos, no para dormir la siesta, sino para estirarnos un poquito y volvemos en 10 minutos.